Bien, por las mismas razones, el número de iones negativos no revelados se incrementará en el material tipo P. El efecto de este procesamiento es una mayor apertura de la reacción de empobrecimiento, la cual crea una barrera demasiado grande para que los portadores mayoritarios la puedan superar, por lo que el flujo de portadores mayoritarios se reduce efectivamente a cero. La corriente en condiciones de polarización inversa se llama corriente de saturación inversa y está representada por IS. El término saturación, obviamente, la S saturación, el término saturación se deriva del hecho que alcanza su nivel máximo con rapidez y que no cambia de manera significativa con los incrementos en el potencial de polarización inversa. Entonces tenemos esa situación de polarización, la unión PN polarizada en inversa, este inciso A dice distribución interna de la carga en condiciones de polarización inversa. Ustedes si ven, la corriente mayoritaria es cero. La polaridad de polarización inversa y la dirección de la corriente de saturación inversa. Entonces, si ustedes ven, ahí no hay conducción de corriente porque estamos en inversa y por lo tanto no permite romper esa barrera, ¿no? Con dirección de polarización e indirecta, que es la que nos interesa a nosotros, pero aquí acuérdense en el anterior, entonces aquí esto va a estar abierto. Si está abierto, entonces estamos en circuito abierto básicamente, ¿no? La polarización directa, la condición de polarización en directa o encendido, se establece aplicando el potencial positivo al material tipo P y el potencial negativo al tipo N como se muestra. En cuanto se incrementa la magnitud de polarización, en cuanto se incrementa la magnitud de la polarización aplicada, el ancho de la región de empobrecimiento continuará reduciéndose hasta que el flujo de electrones pueda atravesar la unión, lo que produce un crecimiento exponencial de la corriente como si se muestra en la región de polarización indirecta. Porque el siguiente, en general, el voltaje a través de un diodo polarizado indirecta será menor de 1 volt. Pero obviamente aquí nos interesa eso bastante, ¿no? Pues la gráfica es la gráfica básica de todos los demás. Entonces, si ustedes ven, esa es la curva. Entonces, esta parte en el primer cuadrante es la de polarización indirecta. Y la de inversa está en el lado izquierdo, en el tercer cuadrante. Obviamente, entonces, a nosotros nos interesa básicamente la región de conducción, pero aquí es importante, si ustedes ven, dice la polarización indirecta tiene que ser voltaje del diodo mayor que 0 voltios y la corriente del diodo mayor que 0 voltios. Obviamente, aquí nosotros, de manera general, eso es lo que necesitamos para que el diodo conduzca, ¿no? Sin polarización, obviamente, es exactamente en el punto donde tenemos 0 voltaje y 0 corriente, ¿no? Y tenemos la región de polarización inversa, donde tanto el voltaje como la corriente son menores que 0. Obviamente allí obliga a que no está, por lo tanto a nosotros nos interesa la región específica donde está la polarización directa, ¿no? Y eso es la zona que nosotros obviamente vamos a analizar. La polarización indirecta, entonces obviamente la corriente mayoritaria, entonces la I del diodo es la corriente mayoritaria menos IS, la corriente de saturación. En ese caso, entonces, como la corriente del diodo va de izquierda a derecha, entonces ya existe conducción, o sea que estamos en la parte del primer cuadrante de la conducción
en polarización directa, donde tanto la corriente como el voltaje eh, tiene que mayor que cero, ¿no? En este caso, estamos hablando del caso ideal, donde lo que se tiene que vencer es el voltaje que sea mayor que cero, ¿no? Ya cuando hablamos específicamente, y más adelante lo vamos a ver, ya a medida que vamos haciendo los ejercicios, es que si aparece ese I, como estábamos al inicio, vamos a ver si logramos avanzar un poco para atrás. Cuando aparezca SI, GE o GAAS, entonces nosotros ya tenemos la obligación de saber cuál es el nivel de voltaje para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, venciendo ese nivel de voltaje, entonces nosotros vamos a entrar a la versión de polarización directa o indirecta, que es lo que más nos interesa. La inversa, no. Por lo tanto, hay un nivel de voltaje específico para, ¿cómo se llama? Para los diodos de silicio, para el diodo de silicio, para el diodo de germanio y para los diodos que son de arsenuro de galio, ¿no? Que para aquellos, a cada uno de esos hay un cierto nivel de voltaje que nosotros vamos a tener que vencer, y eso es lo que va a permitir que estemos en la, en la región de polarización directa o no. Las condiciones de la polarización directa, donde el voltaje del diodo es mayor que cero, dicen que no es, se puede demostrar por medio de física de estado sólido que las características generales de un diodo semiconductor se pueden definir mediante la siguiente ecuación, conocida como ecuación de Shockley, para la región de polarización en directa y en inversa. Entonces, si ven, ahí ya tenemos la corriente del diodo, la corriente de saturación, y tenemos eh, eh, la, la función E elevado a la BD, que es el voltaje por la dirección indirecta aplicado a través del diodo, entre NDT. N es el factor de idealidad, la cual es una función de la construcción de operaciones de construcción física, varía entre 1 y 2 según una amplia diversidad de factores. Se supondrá que n siempre va a ser igual a 1 en todo este texto, a menos que se indique de otra manera. El voltaje Dt es en la ecuación se llama el voltaje técnico, está determinado por Dt igual a Kp sobre Q, donde Q es la constante de Boltzmann, que es 1. Ahí está malo, vamos a corregir ahí. Aquí es 1.38 por 10. No me acuerdo, 10 a menos 23 o 23. ¿Puedo verificar eso, jóvenes? Yo creo que no recuerdo exactamente si es negativo o positivo. Y ahí T es la temperatura absoluta en grados Kelvin, 2.23 la temperatura en grados Kelvin, y Q es la magnitud de la carga de electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Obviamente, si ven el primer análisis de la corriente, primero la corriente de saturación es un valor relativamente fijo, donde se satura y ya llegamos a como a la polarización inversa, ¿no? O estamos en un umbral muy alto de tal manera que cumple las especificaciones o que rompe las especificaciones físicas del material. Pero lo más importante es la función exponencial, porque en este caso
La función exponencial, acuérdense, nos está diciendo que la corriente va una vez eh, que nosotros llegamos a ese punto de ¿cómo se llama? De vencer eh, la función exponencial y que sea mayor que obviamente el 1 que aparece ahí, va a crecer drásticamente, ¿no? Entonces, obviamente es una parte importante de eso. Bien, en este caso, si vemos, obviamente son el voltaje térmico, que es lo que hay que vencer, y por lo tanto tenemos, por ejemplo, en adelante, ya básicamente el ejercicio de ejemplo que hemos puesto ahí, tomando en consideración lo siguiente. Dice, ejemplo, una temperatura de 27 grados centígrados, eh, temperatura común para componentes de un sistema de operación, determina el voltaje térmico VT. Entonces, si lo hacen en la calculadora rápidamente, háganlo por favor. VT sería entonces 1.38 por 10 a la menos 23. La temperatura en grados Kelvin sería 273 más 27 entre 1.6 por 10 a la menos 9, que es la carga del electrón. Básicamente eso quedaría 0.02 voltios, ¿no? Voy a verificar las cantidades, pero igual eso básicamente sería, ¿no? De ahí ya tenemos el voltaje de rompimiento básicamente para nosotros poder determinar ya la ruptura de esa región. En cuanto a la región Zener, este es el diodo Zener, el potencial de polarización inversa que produce este cambio dramático de las características se llama potencial Zener y su símbolo es BZ. Pero obviamente en ese caso, si ven, la región Zener está a la izquierda, es una zona inversa básicamente, ¿no? Pero los diodos Zener ya son unas aplicaciones muy específicas y se tiene que considerar que es al revés de casi todos los diodos, ¿no? Región Zener dice, se debe evitar la región Zener del diodo semiconductor de fita para que el sistema no sea modificado por completo por el cambio abrupto de las características de esta región de voltaje inverso. Si ustedes ven en la gráfica, aquí hay un cambio abrupto en el voltaje negativo. Entonces, ese voltaje negativo, drásticamente, si ustedes ven la corriente, viendo la gráfica, se va a poner un valor bien alto negativo. Bien, dice, se debe evitar la región Zener del diodo semiconductor descrita para que el sistema no sea modificado por completo en el cambio abrupto de las características de la región de voltaje inverso. El máximo potencial de polarización en inversa que se puede aplicar antes de entrar en la región CN se llama voltaje inverso pico, conocido como el parámetro P y P, voltaje inverso pico o voltaje de reversa pico, denotado como el valor PRD. Ahí están los efectos de temperatura en la región de polarización en directa. Bien, hagan el ejemplo, jóvenes, otra vez. Puedo repetir, a mí me salió 0.024 voltios, pero es importante que lo hagan. Aquí vamos a terminar aquí el efecto de la temperatura en la región de polarización en directa, las características de un diodo de silicio
se desplazan a la izquierda a razón de 2.5 microvoltios. Si ustedes ven, esto nos dio aproximadamente eso, punto cero, nos dio .02, ¿no? Dice, en la región de proyección directa, las características de un diodo de silicio se desplazan a la izquierda a razón de 2.5 milivoltios por grado centígrado de incremento de temperatura. Entonces, es un valor bien bajo, pero igual el asunto es que la temperatura, obviamente, volvemos a lo mismo. Por eso es que es necesario que todos los componentes electrónicos, computadoras o cualquier tipo de idea tengan su ventilador, a menos de que sean aparatos electrónicos donde no hay una fuente grande, sino que si bien todas las fuentes son externas, en el caso de las computadoras, en el caso de los celulares, pero ¿qué es lo que pasa? Si usted lo usa, su celular, eh, ¿cómo se llama? No es tan bueno, entonces obviamente va a llegar un momento en que está hablando o está chateando o está bajando información, entonces que se va a calentar suficiente, ¿no?